Bueno, muy bien. Bienvenidos al canal del profe Ulises. Vamos a ocuparnos hoy de estudiar ese problemita de física, problemita que tiene que ver con el movimiento armónico simple. Recordemos que el movimiento armónico simple es un tipo de movimiento vibratorio en el cual el cuerpo que vibra es elástico, ¿sí? Y tanto en esa vibración, la fuerza como la aceleración son variables. Son variables y van dirigidas todas hacia el centro. Además esa fuerza de esa aceleración es proporcional al desplazamiento, ¿sí? Entonces, cuando uno estudia el movimiento armónico simple, podemos darnos cuenta de que existe una relación con el movimiento circular uniforme. ¿Por qué hay una relación? Porque cada vez que se mueve una circunferencia, ella proyecta ella se proyecta sobre un plano perpendicular. Entonces dicha proyección va, se va moviendo y esa distancia que hay del centro, o sea, del equilibrio, se le conoce como elongación. Miremoslo acá un momento, esta proyección. Voy a devolverme acá un poco. Acá en esta hay una relación, ¿sí?, entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular. Entonces acá tenemos un movimiento circular, una circunferencia. Entonces tenemos un punto acá. Imaginémonos que ese punto se está moviendo hacia la derecha como indica la flecha. Entonces cada vez que se mueve, ella proyecta sobre un plano perpendicular, proyecta este otro punto Q. Cada vez que se mueve va a proyectar otro punto Q. Entonces esa distancia que hay desde el origen, o sea, desde el equilibrio, desde el punto de equilibrio hasta ese punto Q, se le conoce como elongación, ¿sí? Es la distancia que existe ahí. Entonces ya va cambiando a medida que se va desplazando este punto P. Entonces, debido a esa proyección sobre ese plano perpendicular, decimos que existe una relación entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple. Entonces vamos a mirar acá un problema. Vamos a mirar este problema que nos dice, estas ecuaciones no las vamos a mirar acá, simplemente vamos a mirar el problema y aquí aplicamos las ecuaciones del movimiento armónico simple. Entonces dice acá que una partícula realiza un movimiento armónico simple siendo la amplitud de 20 centímetros. La amplitud, ¿sí? La amplitud de 20 centímetros y el periodo de 0,2 segundos. Entonces nos piden hallar la elongación, la velocidad y la aceleración después de 0,12 segundos de haber iniciado el movimiento. Y también nos piden los valores máximos de la aceleración y la velocidad. Bueno, entonces acá cuando nos hablan va a hacer una aclaración acá cuando nos hablan de 20 centímetros de amplitud. Devolvámonos acá nuevamente el gráfico, que es el que nos permite como verlo. La amplitud sería el tamaño de este radio. El tamaño de este radio. Observe que cuando él se desplaza, pues él alcanza esta distancia máxima del punto de equilibrio a donde está el punto M. O sea que cuando hablamos de amplitud estamos hablando de este radio, ¿sí? Entonces, vamos a ver, a resolver el problema. Nuevamente lo ponemos acá. Entonces tenemos que, lo primero que nos piden es la elongación. Entonces ya sabemos que la amplitud equivale al radio. Y el periodo ya lo habíamos estudiado en el movimiento periódico, ¿sí? El periodo, el tiempo empleado en producirse un ciclo. Ese es el periodo. Entonces tenemos acá la ecuación de la elongación que nos sirve. Nos sirve esta ecuación porque acá tenemos que nos habla del periodo, ¿sí? Cuando nos habla de la frecuencia nos serviría otra ecuación. Entonces esta es la que nos sirve acá para el caso del periodo. Y igual a R, que sería el radio. Y sería la elongación por el seno de 2pi por el tiempo sobre periodo. Este sería nuestro ángulo, el resultado de esto acá. Entonces tenemos que la amplitud corresponde al radio, es decir, R igual a 20 centímetros y el tiempo sería 0,12 segundos. Estamos hallando la elongación. Entonces vengamos acá. Entonces decimos que el periodo es de 0,2 segundos, como nos lo están indicando acá. Entonces la elongación va a ser igual reemplazando cada uno de estos datos en esta ecuación. Sería 20 centímetros por el seno de 2, que es una constante, pi. Acá pi, como estamos hablando del ángulo, entonces lo expresamos en grados, 180 grados por
0,12 segundos sobre el periodo que equivale a 0,2 segundos. Resolviendo esto acá queda 20 centímetros por seno de, acá arriba nos da 43,2 como está acá, y acá abajo 0,2 segundos. Acá podemos cancelar segundos, me va a quedar solo el ángulo, entonces continuando acá abajo tenemos que 20 centímetros por el cociente de 43,2 con 0,2 nos da 216 grados. O sea que esto equivale a 20 centímetros por el seno de 216 grados es menos 0,5877 y resolviendo este producto me resulta que eso me da la elongación de menos 11,754 centímetros. ¿Sí? O sea que en ese momento, con ese periodo y en ese tiempo, con ese periodo que tenemos, tiempo empleado en producirse un ciclo, y en ese momento la elongación va a ser igual a y igual a menos 11,754. Es decir que si volvemos acá al gráfico, la elongación va a estar ubicada por acá abajo. O sea, esta longitud de y va a ser menos 11, menos 11, y los decimales que está indicando ahí. Estaría acá mostrándolo acá abajo, que es la parte negativa. Estaría por acá. ¿Sí? O sea que el punto P podría estar acá o podría estar acá porque él se proyecta sobre este. Bueno, ahí tenemos la elongación. Vamos a trabajar ahora con la velocidad. Vamos allá a la velocidad que lleva esa partícula en ese momento dado. ¿Qué velocidad lleva? La velocidad también es variable porque hay una velocidad que es lineal. Volvemos acá. Hay una velocidad que es lineal, es la que siempre mantiene acá este punto P. P tiene una velocidad lineal, o sea, una velocidad constante, ¿sí? Mientras que la velocidad que ocurre acá, la velocidad que se proyecta, esa velocidad sí es variable. Entonces vamos a hallar esta velocidad de acá, variable. Vamos a volver acá al problema. Entonces la velocidad está dada por W, que corresponde a la velocidad angular, por R, que es el radio, por el coseno de 2pi por t de tiempo sobre el periodo. Nos sirve esta ecuación porque nos está hablando del periodo, no nos habla de la frecuencia, entonces nos sirve esta ecuación. Si nos hablara de la frecuencia, entonces emplearíamos otra. Bueno, esa sería la ecuación de la velocidad que vamos a calcular proyectada sobre ese plano perpendicular. Entonces tenemos que W, que es la velocidad angular, está definida por 2pi sobre periodo. Esa es la ecuación que se estudia en el movimiento circular uniforme. Entonces tenemos que, reemplazando este W acá en esta ecuación, tenemos que la velocidad equivale a 2pi por R sobre periodo por el coseno de 2pi por t sobre periodo. Este se mantiene acá constante, este se reemplaza en este W y queda acá. Entonces decimos que, ahora sí reemplazando valores, que la velocidad equivale a 2 por pi, pi acá como no es ángulo, entonces lo expresamos en radianes, es 3,1416 por el radio, que ya dijimos que es la amplitud, acá está, 20 centímetros, sobre el periodo que es 0,2 segundos, como lo dijimos acá, el periodo inicial. El de siempre, 0,2 segundos, por el coseno de todo esto, o sea, 2 por acá si es grados, 180 grados, por el tiempo que lo estamos calculando para 0,12 segundos, como lo pide acá, 0,12 segundos, sobre el periodo que es lo mismo, 0,2 segundos. Entonces resolvemos esta parte y resolvemos esta parte. La solución de esta parte nos da 628,32 centímetros sobre segundos. Se hace toda esta aritmética acá, primero la parte del numerador, y lo que nos dé ese numerador lo dividimos por 0,2. Y esta parte acá resolvemos la parte del numerador y lo dividimos por 0,2 y los segundos se me cancelan. Esto acá me va a dar 216 grados, pero ya es el coseno. Entonces tenemos que esto se mantiene constante, igual, esto se mantiene acá constante por el coseno de 216. Entonces tenemos que el coseno de 216 es menos 0,809. Entonces, haciendo este producto me va a dar negativa la velocidad. Tenemos que la velocidad va a ser menos 508,31 centímetros por segundo. Esta es nuestra velocidad proyectada sobre ese plano perpendicular. O sea, la velocidad que les estaba hablando les estaba hablando en esta parte de abajo del plano, va en esta parte, está proyectándose sobre esta parte de acá, entonces la velocidad nos va a dar acá
negativo, porque está en este punto de acá, ¿sí? O sea, P puede estar acá o puede estar acá y él proyecta sobre este plano. Y ahí nos va a dar negativo. Entonces tenemos acá la velocidad. Ahora vamos a calcular, ya tenemos la velocidad, tenemos la elongación. Recuerde que la elongación es la separación que hay desde el punto de equilibrio hasta cualquier punto de esos que se proyectan sobre ese plano perpendicular para nuestro caso, ¿sí? La separación que existe en longitud. Ahora ya la velocidad quedó calculada, ahora hablemos de la aceleración, ¿sí? La tasa de cambio. Entonces definimos la aceleración como menos w al cuadrado, es decir, la velocidad angular al cuadrado por la elongación. Entonces ya sabemos que esta, esta velocidad angular, sabemos que está definida de esta manera, 2pi por t, entonces acá abajo tenemos que es 2 por pi, que es 3,1416, sobre t, que es periodo, y sabemos que el periodo pues es de 0,2 segundos. Todo esto va elevado al cuadrado por la elongación que nos dio, en ese momento nos dio menos 11,54, o sea, esta de acá, la elongación de ese momento, menos 11,754 centímetros. Entonces acá resolvemos primero lo de adentro, primero multiplicamos el numerador, luego lo dividimos por este 0,2 y lo que nos dé lo elevamos al cuadrado. El menos está por fuera de ese paréntesis, entonces acá nos da este menos, que es este mismo de acá, y esto al resolverlo y elevarlo al cuadrado nos da 987, y los segundos están en el denominador, segundos quedan elevados al cuadrado, ¿sí? Arriba irían unos radianes, porque la velocidad angular está expresada en radianes sobre segundos, pero entonces lo vamos a obviar acá, estos radianes, porque nos interesa la aceleración y la vamos a definir con centímetros. Entonces por este dato que está acá, menos 11,754, que corresponde a la elongación. Resolviendo esto acá nos da menos por menos da más, va a dar positivo, y esta aceleración nos da 11.601 centímetros por segundo cuadrado. Esa sería la aceleración, ¿sí? Bueno, muy bien, acá vamos en este punto del problema, ya resolvimos la velocidad, la elongación, la velocidad y la aceleración al cabo de 0,12 segundos de haber iniciado el movimiento. Ahí resolvimos la parte A. Ahora vamos a resolver la parte B, que es el valor máximo de la aceleración y de la velocidad. O sea, cuál es el máximo valor que puede adquirir la aceleración y la velocidad. Y de ahí no se va a pasar. Entonces vamos a hallar eso, vamos a calcular primero el valor máximo de la aceleración. Entonces, la aceleración es máxima. Entonces acá como nos dice, y, que es la elongación, equivale al valor máximo de la elongación, o sea, 20 centímetros. Claro, ahí adquiere la mayor aceleración. Es decir, volvamos acá, es decir, que cuando este punto P está acá o está acá, es que la aceleración es que adquiere la mayor elongación, ¿sí? Y se proyecta acá, entonces la mayor elongación, y vamos a calcular la aceleración en ese punto que va a ser la máxima. Entonces, volvemos acá, tenemos que está definida con la misma ecuación, este es velocidad angular negativo, volvemos este W, pues van a ser los mismos datos que habían acá arriba, los tenemos acá señalados, o sea que es decir, estamos hablando de 2pi, perdón, W2pi sobre periodo, que es la velocidad angular, 2pi sobre periodo, acá, 2pi, 2 por pi, que es 3,1416, sobre el periodo 0,2 por la máxima elongación, que sería 20 centímetros, o sea, el radio. Esto lo elevamos al cuadrado, acá me tragué el signo negativo, acá falta el signo negativo, está por fuera, por eso está aquí este signo. Esto me resulta que es 987 sobre segundos cuadrados, o sea, resolviendo esto de acá, por 20 centímetros, y al resolver esa aritmética ahí, me resulta que es negativo, obviamente, menos 19.740 centímetros sobre segundos cuadrados. Va a ser la aceleración máxima, o sea, en este punto, en este punto, en este punto de acá. ¿Sí? Cuando está acá, P, en este punto, quiere la máxima aceleración, o cuando está acá. Pero como estamos hablando de ese tiempo, entonces sería en este punto. ¿Sí? Entonces, volvemos acá, y ahí nos dio la máxima aceleración que puede adquirir ese cuerpo.
Ahora hablemos del valor de la máxima velocidad. Entonces tenemos que la máxima velocidad también se va a dar cuando R se adquiere la mayor elongación, ¿sí? R es 20 centímetros, entonces tenemos, a mirar una ecuación acá, Y se nos vuelve cero, se nos vuelve cero. Acá me voy a volver una ecuación que hay acá, acá, en este. Para calcular la velocidad máxima, Y sería la elongación, se nos vuelve cero, en el punto donde da cero. Entonces, cuando esto se reemplaza el cero acá, queda nomás el radio sale y por eso queda acá por fuera. Se le saca raíz cuadrada y queda acá por fuera. Porque cuando y es igual a cero, se reemplaza acá el cero y eso me queda r al cuadrado, la raíz cuadrada de r al cuadrado es r y por eso queda por fuera. ¿Sí? Ocurre para el periodo y para la frecuencia. Entonces, ahí con esa ecuación, con cualquiera de estos dos, calculamos la velocidad máxima. Vamos a ver acá. Entonces, la velocidad máxima está definida con esta ecuación. Nos sirve esta que es la del periodo, porque tenemos el periodo. Entonces, es 2pi por r sobre el periodo 0,2 segundos. Resolviendo esto acá arriba y dividiéndolo por lo de abajo, me resulta que es 628,32 centímetros sobre segundos. Ese problemita lo saqué de este curso de física del tomo 2 de la séptima edición de Jorge Quiroga, en la página 23. Saqué ese problemita, listo. Bueno, espero les haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente video y quedamos ok.